señores televidentes y amigos. Cuando son las 7 de la mañana con 0 horas, damos la cordial bienvenida a un programa más de las noticias del día. A continuación realizaremos una breve comparación con una mira hacia el pasado, de cómo era la educación en la época de la colonia y en la época republicana. Para ello, mi compañera Cristina Coveña ha preparado una nota para ustedes, señores televidentes. Así es, Joana, buenos días. Hoy hablaremos de la época colonial y la época republicana. En la época de la colonia se mantenía el privilegio de las clases dominantes conformadas por los españoles, criollos y muy pocos mestizos. Los indígenas no estudiaban. Cabe destacar que en aquella época no existía una edad fija para aprender. La institución San Juan Evangelista fue creada en 1551 y en 1553 se cambió de nombre a San Andrés, cerrándose por falta de recursos. Por otro lado, teníamos la Universidad de San Fulgencio, creada por los frailes agustinos el 20 de agosto de 1586. Luego se unió con la Universidad Santo Tomás de Aquino, fundada en 1688 por los dominicos. Sin embargo, en 1826 se transformó por Simón Bolívar en la que hoy conocemos como la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la Avenida Universitaria y Avenida Americana en el centro norte de Quito, de carácter público y con un nivel de educación superior. Por otra parte, en la época republicana tenemos las instituciones como la San Felipe de Neri, creada por Vicente Rocafuerte el 13 de octubre de 1836 como institución privada y con un nivel de educación primaria hasta bachillerato, ubicada en la Juan de Velasco y Riobamba. También tenemos el Colegio Militar Eloy Alfaro, creado por el presidente Vicente Rocafuerte el 8 de marzo de 1838, de tipo público con un nivel de educación desde inicial hasta tercero de bachillerato, ubicado en la pradera de la avenida San Francisco de Orellana y Amazonas. Además, contamos con el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, fundado el 26 de diciembre de 1841 por el expresidente Vicente Rocafuerte, en el gobierno de Juan José Flores, con un tipo de institución pública y con un nivel de educación desde inicial hasta bachillerato. Por otro lado, tenemos la Escuela Politécnica Nacional, creada por el presidente García Moreno y fundada el 30 de agosto de 1869 con el tipo de institución pública y con una educación superior. A continuación, nuestra compañera Joana nos hablará sobre la Ley Orgánica de Instrucción Pública creada por Eloy Alfaro en 1906. La Ley Orgánica de Instrucción Pública fue creada por Eloy Alfaro en 1906, ya que al parecer muchos ciudadanos desconocían que eran ecuatorianos, pero sí tenían claro y reconocían como personas católicas. Basándose en este argumento, el 1 de octubre de 1906 rigió esta ley. Entre lo positivo de esta ley tenemos la educación primaria gratuita, laica y obligatoria. Libertad para el estudio. Se destinó una autoridad diferente para cada nivel de educación. Se promovió y autorizó la creación de colegios en diferentes ciudades. Entre lo negativo de esta ley tenemos la falta de organización, críticas y oposición por parte de la Iglesia hacia las escuelas denominadas normales. Lo discriminante de esta ley se da en el género con la creación del primer colegio de señoritas Nuestra Señora de Caridad. Aunque era una educación para la mujer, era una educación con una instrucción muy básica, pues las mujeres no accedían hasta el nivel superior, solo podían aprender a leer y escribir, entre otros trabajos manuales. Entre lo social se da que la educación media era solo para la gente que tenía dinero y podía cubrir los gastos de educación. Lo económico se dictó la primera ley de impuestos y por el mal manejo del dinero se despilfarraron recursos. Entre las aberraciones de la Ley Orgánica de Instrucción Pública tenemos el mal manejo de los dineros en recursos educativos, lo posible y lo imposible de cumplir hoy en día. Lo posible es que la Facultad de Medicina se creó en lugar aparte y hasta la actualidad sigue estando en ese lugar. Los graduados de esta facultad tenían que hacer antes 5 años de práctica supervisados por un instructor y hasta la actualidad los egresados de esta carrera tienen que hacer su año de práctica que la supervisa un profesional del área. Se excluyó a los miembros del clero de dentro del Congreso Constituyente hasta la actualidad. Esto sigue siendo igual. Se crea la primera ley de cobro de impuestos. Lo imposible.
La excomulgación ya no se da en nuestro país porque somos un país libre, que la educación solo era para las personas adineradas, pues la educación en la actualidad es para todo el mundo. Que la institución pública de la mujer no llega a la universidad, pues en la actualidad las mujeres podemos tener libertad de escoger nuestros estudios y hasta qué nivel de instrucción podemos tener. La presencia de los soldados extranjeros que ocupaban cargos dentro del Ecuador. Esto ya no se da, pues con la creación del primer colegio de militares, los militares fueron instruidos hasta llegar a los altos rangos. Gracias. A continuación, mi compañera Cristina Coveña nos hablará algo nuevo acerca de la LOE. Claro, Joana. Hoy trataremos también sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, también conocida como la LOEI. Fue creada mediante Acuerdo 0051-09 el 11 de febrero del 2009, escrita por Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, para establecer una cultura de paz y mecanismos eficaces de protección de derechos ante la violencia en los contextos educativos. La LOEI también regulariza a todos los organismos educativos, haciendo que se respeten los derechos de los estudiantes, también que se cumplan con sus obligaciones y en caso de no hacerlo, también se les dará el castigo respectivo regularizado por la LOEI. Algo nuevo de la LOEI es que establece un objetivo, el cual es normar el sistema educativo nacional con visión intercultural y plurinacional, y que a los principios los clasifica de una manera más coherente, además de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo, siendo importante ya que mejora la gestión administrativa y pedagógica del docente hacia el estudiante, mejorando el código de convivencia y fomentando el buen vivir entre niños, jóvenes y docentes, desarrollando directrices generales de acompañamiento psicopedagógico, garantizando el derecho a la educación sin discriminación. Además, daremos una breve comparación con las leyes orgánicas de instrucción pública y la LOEI. Una de ellas es que las leyes orgánicas de instrucción pública eran reguladas por los municipios. Ellos eran quienes se hacían cargo de dotar el número de escuelas necesarias para su población, mientras que en la LOEI es el Ministerio de Educación quien se encarga de la infraestructura de las unidades educativas. También las leyes orgánicas de instrucción pública tenían un sentido ordenador y autolimitante de las funciones ejercidas, mientras que en la LOEI se encarga de velar por los derechos de los estudiantes, logrando transformar radicalmente el sistema educativo. Eso es todo por hoy en las noticias del día de hoy. Y en otras noticias, los TikTokers que sin lugar a duda han hecho revuelo en redes sociales.
Estructura del sistema educativo. El sistema educativo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, establece que el sistema educativo está compuesto por el Sistema Nacional de Educación, el cual comprende los siguientes niveles. La educación inicial es el primer nivel del Sistema Nacional de Educación. Es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños. Se divide en dos subniveles, Inicial 1 que comprende a infantes de 3 años, Inicial 2 que abarca a niños de 3 a 5 años. La educación general básica está compuesta por 10 años de atención obligatoria. El nivel de educación general básica se divide en 4 subniveles: preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior. El bachillerato general unificado comprende 3 años de educación obligatoria, corresponde al nivel secundario. La educación técnico-profesional está conformada por los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios. Escolarizada. ¿Qué es? La educación formal básica es aquella que tiene carácter internacional, planificado, regulado. Esta trata de la oferta educativa conocida como escolarización obligatoria desde los primeros años de educación infantil hasta el final de educación secundaria. Educación escolarizada ordinaria. Cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la ley y el reglamento. Este tipo de educación se refiere a los siguientes niveles de educación: inicial, educación general básica y bachillerato. Educación escolarizada extraordinaria. Este tipo de educación se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a personas en las siguientes circunstancias con necesidades educativas especiales, en establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Personas con escolarización inconclusa, jóvenes y adultos que no hayan culminado su educación básica pueden inscribirse en la segunda fase de la campaña Todos ABC y obtener su título de bachiller. Necesidades educativas especiales. Abarca situaciones individuales muy distintas, desde las temporadas o transitorias a las permanentes, que puedan precisar de estrategias y servicios muy específicos. Las pueden presentar cualquier alumno en una o algunas áreas de su desarrollo. Educación artística y musical. Potencial del alumno, cambio de paradigma, rol pedagógico, música, sonoridades, educación no escolarizada, formación de desarrollo a los ciudadanos.